poquito nada más para darle una buena bienvenida a Iván. Iván es ya también un veteranazo de la brigada, está en muchas presentaciones con nosotros. Yo no he leído su nuevo libro, pero bueno, aquí lo tenemos y además me acaba de decir que lo vamos a tener al final de la presentación a un superprecio, a 100 pesos, casi a la mitad de lo que está este libro, acaba de salir en librerías. Entonces, aquí los autores, como bien, se ponen guapos con la brigada y vienen no solo a compartir su trabajo, sino pues también a que se lo lleven, ¿no? Entonces, pues sin más, los dejo con Iván y con esta antología que se llama Tipos que no duermen por la noche. Bienvenido, Iván. Gracias por el espacio, gracias a todos que están por acá, a todos los que no se fueron de vacaciones, que estamos muy felices y alegres de poder disfrutar esta ciudad sin tanta gente. La verdad es que hace rato que salí ahí al mercado a caminar, a dar la vuelta, disfrutas mucho ver la ciudad sin tantas y tantas personas y la caminas y entonces empiezas a ver los árboles y en fin, en general. A mí lo que me gusta mucho es la literatura negra, la literatura policíaca, desde siempre, ¿no? Desde siempre me ha gustado mucho, he leído mucho sobre literatura negra y bueno, pues poco a poco una de las cosas que más me gustan pues es el cuento. Las antologías de cuentos siempre me han gustado mucho. Antes las encontrabas en cuentos, ¿no? Los encontrabas en revistas, había muchos de estos libros baratos que encuentras ahora en las librerías de viejo y que casi ya no hay antologías, ¿no? Casi no se hacen ya antologías, las grandes editoriales ya no hacen eso, o cuando menos no llegan aquí a México las que se hacen en Estados Unidos o que se hacen en otras partes del mundo. Y bueno, pues mi libro es una recopilación de cuentos míos que fui escribiendo a partir de hace como 5 o 6 años, y los fui haciendo en diferentes partes de aquí del país, ¿no? Hay un cuento que, por ejemplo, lo escribí mientras iba hacia Sonora, entonces está muy influenciado por el desierto. Hay otros cuentos que escribí mientras estaba viviendo en Tlaxcala, también mientras estuve en Veracruz. Siempre hay como esta mirada de mis anteriores libros, eran muy ubicados en ciudades, y este libro de cuentos está muy relacionado con el desierto, con la soledad, con páramos abiertos, con lugares en los que la gente llega y empieza a pensar mucho en ellos mismos. Hay un cuento que pasa, por ejemplo, en Nueva York, que es una historia que me contó un amigo que es abogado en Nueva York, que dice que muchos de las venganzas o muchos de los crímenes que hacen con nacionales allá en Estados Unidos se finiquitan, ¿no? Allá del otro lro. O sea, como que estos odios siempre se quedan ahí, detenidos, condensados, y acaban explotando en otros lados. También tengo otro cuento de un tipo que se va a Argentina y lo pierde todo, y entonces empieza a dormir en los parques de Buenos Aires hasta que se encuentra a un taxista, y el taxista está obsesionado con Acapulco, ¿no? Pero con un Acapulco que no existe, con este Acapulco donde estaba Frank Sinatra. Y entonces el taxista también le empieza a preguntar por Luis Miguel, que si está la casa de Luis Miguel por ahí, y este tipo, pues que no tiene nada, empieza a inventarle, ¿no? Acerca de lo que es Acapulco. En fin, son varias historias, relacionadas. También hay otra historia que me contaron y que esa sí me voló la cabeza, sobre un amigo que estaba preparándose para el fin del mundo, ¿no? O sea, yo lo dejé de ver durante mucho tiempo, y un día regreso y el güey ya se había vuelto vegetariano, se había medio rapado, y me contaba que conocía una bruja que estaba en el desierto, ¿no? En medio de Saltillo y Monterrey, aunque bueno, el cuento yo lo muevo para Sonora, y dice que estaba preparando para el fin del mundo porque ya iba a ser inminente. Eso me lo contó por ahí del 2003, 2004, decía que ya estaban preparados, y le pregunté por qué, o sea, por qué estaba comprando tantas latas, y es que decía eso, ¿no? Tenía así latas y latas de atún y cereales, y entonces me dijo que una bruja le había dicho esto. No, pues, inmediatamente le dije, pues vamos, ¿no? Yo quiero ir contigo para ver cómo está eso.
Y no, pues obviamente luego se dio cuenta que más bien era morbo más que ganas de creer. Yo supongo que todavía no se enteran que no se ha acabado el mundo, o que como dicen en 31 minutos se acabó y empezó otro igual inmediatamente. Pero bueno, es parte de lo que va ilustrando, ¿no? Estos cuentos. A mí me gusta mucho más que hablar sobre el lenguaje y esas cosas. A mí me gusta que los cuentos sean, en especial, ¿no? Los cuentos sean como secos, con pocas frases y que tengan como descripciones. No sé, yo creo que es como un heredado del policíaco clásico, y aquí es un puñado, ¿no? Son 12 cuentos, algunos breves, algunos más grandes, y que espero que les gusten. Y bueno, pues ya me ha pasado, ¿no? Que ya me han... No ha habido tantas notas en el periódico, nada, pero poco a poco se ha empezado a vender el libro. Yo creo que porque la imagen de la portada es bastante llamativa. No sé si ustedes llegaron a ver la imagen de este policía que se estaba sacando una selfie con la pistola de a cargo en un baño público, ¿no? Entonces yo cuando la vi, porque alguien la pegó afuera en una calle, ¿no? Por ahí donde yo vivo, a mí se me quedó esa imagen tan clavada, tan fuerte, que decidí decirle a los editores que la pudieran utilizar porque tenían otra imagen, ¿no? Así un poquito más noir, o sea, de un tipo así con sombrero. Y yo decía, no, tiene que tener esta imagen porque la mayoría de los cuentos, si no es que todos los cuentos, cuestionan un tanto lo que es la masculinidad, ¿no? Y lo que es la fragilidad de los hombres, ¿no? Que estamos viviendo ahora en este momento. Estamos viviendo un momento en el que las mujeres están cambiando la forma en que ellas piensan y hacen, y los hombres pues desde hace mucho que no nos cuestionamos quiénes somos, qué rol tenemos, y pues más bien nada más nos estamos dejando así como avasallar y dejarnos llevar sin nunca pensar o repensar qué es lo que está pasando. Y creo que sin tomarlo tan, o sea, sin que fuera como algo que yo pensé desde antes, creo que ese es el eje principal de este libro, y por lo cual se llama así, Tipos que no duermen por la noche, porque en coincidencia casi todos los personajes son tipos noctámbulos. Y bueno, el título viene de un grupo argentino que nació en La Plata y que se llama Los Redonditos de Ricota, y que a mí siempre me gustaron mucho y que también son muy oscuros. Entonces hay un par de cuentos en homenaje a ellos, aunque si no los conocen no importa, ¿no? Los cuentos siguen funcionando de la misma forma. Y pues bueno, nada más agradecerles a todos. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, yo estoy aquí a gusto para poderles contestar lo que quieran, y pues eso sería por mi parte. Bueno. Ahí está. Bueno, a ver, vámonos por partes, porque no te puedes ir tan rápido, Iván. Wow. Son 12 cuentos en la antología. Son 12 cuentos, así es. ¿Y en qué momento decidiste que estaba lista? O sea, ¿por qué son 12 y no 14? ¿Por qué no te esperaste más? Pues mira, tengo la buena suerte que me piden muchas cosas para escribir, ¿no? O sea, a veces me piden artículos, a veces me piden ensayos, y en el transcurso de esos momentos a veces a mí me viene una historia y voy escribiendo cuentos, voy haciendo cuentos, porque a mí lo que más me gusta es escribir cuentos, ¿no? Tengo un par de novelas y eso, pero a mí lo que me gusta más es el formato del cuento. Siempre me ha gustado mucho. Incluso leer cuento me gusta más que leer novelas. Obviamente me gustan, te digo, me gusta mucho escribirlos, entonces iba recopilé varias historias, ¿no? O sea, en el tiempo que empecé a escribir, desde el primero hasta ahora, yo escribí como unos 30 cuentos. Y de repente pues empiezas a separarlos, ¿no? Hay unos cuentos que tienen como una temática diferente, y hasta que quedaron estos 12 cuentos que todos tienen como algo en común, ¿no? Eso fue lo que después me di cuenta, y que funcionaban como una, pues como
como unas historias autoconclusivas y que aparte todo el libro estaba relacionado. Y bueno, obviamente después se lo di a Mauricio Vares, mi editor, ¿no? el editor de Nitro, y él me hizo, no, pues quita pon para que tuvieran incluso, él me dijo más o menos cómo ir poniendo las historias, ¿no? Para que tuvieran como una resolución. Y obviamente la última historia es la más larga y entonces es la que queda al final, y que también es curioso porque es de las únicas 2 historias donde el personaje es una mujer, que es una mujer que en realidad tiene todas las obsesiones de lo que podríamos esperar que es un hombre, ¿no? Es una mujer que no quiere tener hijos, es una mujer que no puede dormir, y que está desesperada, ¿no? Lo que ella quiere es dormir. De estos, digamos, ahorita estoy tratando de imaginarme tu proceso, ¿no? Tienes 30 cuentos que sigues trabajando. Me imagino que eres estos escritores, si te gusta el cuento, pues debes ser muy perfeccionista, porque yo creo que Alberto Chimal lo ha dicho en estos foros, la forma más exigente y más... A un cuento no le puedes poner ni quitar nada, ¿no? Para que un cuento se sienta redondo es que es como una pieza de música. Pero tienes 30 ahorita y llegaste a 12. Eso quiere decir que esos 18 los sigues trabajando, ¿no? ¿O cómo? Sí, o esperan a algunos hermanitos, podríamos decir, unos hermanitos temáticos que vayan como con ellos, ¿no? Y que se quedan pues ahí en el escritorio de la computadora, pero cuando menos en el escritorio. Y algunos pues yo creo que pues van a morir de muerte natural, o les voy a sacar cosas que sí me gustan y los voy a pasar para otra historia, porque pues acaban, o sea, te parecen como muy buena la idea cuando se te ocurre o cuando te la cuentan o cuando la ves, pero ya cuando la empiezas a escribir como que no sabes para dónde va a ir ese cuento. Y algunos sí, ¿no? Ya están ahí, pero pues son 3, 4 cuentos que no hacen pues que no hacen un libro, ¿no? Entonces se quedan ahí. A veces pues los puedes mandar a publicar, pero ahora sí que los suplementos culturales y las revistas casi no aceptan cuentos, y menos cuentos largos, ¿no? Cuentos de 18 o 20 cuartillas. Tengo una historia que es muy curiosa porque yo leí que en Estados Unidos los narcos para poder llevar droga adentro contratan a amas de casa o ancianos para llevar droga de un lado a otro y que no los pues no los detengan, y todo es bastante complicado. Entonces escribí un cuento muy largo, como de muy largo para medidas mexicanas, que son 30 cuartillas, y pues está esperando que haya otros, cuando menos otros 3, 4 cuentos para poder conformar un libro, porque tampoco lo puedes mandar a una revista porque es muy largo, no cabe. Y pues ahí están todos sueltos, y lo sigues trabajando, ¿no? Vuelves a abrir el Word y vuelves a revisarlo, vuelves a imprimirlo, a leerlo en voz alta, y ahí pues lo sigues siempre trabajándolos. A mí me gustaría, digo, si la idea es mala me dices que no y ya está, pero son 12 cuentos. A mí me gustaría que nos hablaras de la arquitectura de uno de estos cuentos, o sea, y por qué. O sea, un poco que nos camináramos contigo el proceso creativo de cómo fue que se te ocurrió la idea, cómo la desarrollaste y cómo supiste, o sea, cuáles fueron las pistas dentro de la escritura de este cuento que te dijeron, ya, aquí está. ¿Eres de los que ya tienes el final o vas trabajando hacia el final? Cuéntanos uno, aunque nos lo arruines un poquito, para entender tu proceso un poquito más a detalle, ¿no? Pues a mí siempre se me ocurre el final, eso es como una parte importante, siempre se me ocurre el final porque crecí leyendo cuentos donde el final era lo más importante, como que los cuentos carverianos que quedan así a la deriva, a Carver le quedaban muy bien, pero no a toda la gente. Entonces yo siempre empiezo por el final. Por ejemplo, el de es el primero, es el primer cuento que abre. Les digo que tengo un amigo que trabaja como abogado en Nueva York, y entonces lleva muchos casos de gente de Puebla, de Oaxaca, y entonces un día estábamos en el chat, ¿no? Estábamos platicando y me dijo, es que está cabrón, porque 2 connacionales se acuchillaron aquí en Brooklyn, eran 2 oaxaqueños, y le digo, ¿y por qué se pelearon? Y me dice,
por problemas con, ¿cómo se llama? Con problemas en su pueblo. O sea, los dos escaparon de su pueblo, se pelearon por una mujer y cada uno se fue a Estados Unidos de mojado. Uno se fue a Los Ángeles y el otro a Nueva York. Y luego uno de esos fue a dar a Nueva York y se quedó en el mismo edificio donde estaba el otro. Se reconocieron y, como dice el corrido, sacaron sus fierros como queriendo pelear y se mataron, ¿no? Entonces a mí se me quedó como que dije, o sea, la rabia, el odio, se quedan ahí, ¿no? O sea, no importa que estés en otro lado, ya hayan pasado años, porque me decía que de eso que había pasado, yo ya llevaba viviendo en Estados Unidos 15, 16 años. Entonces, pues esas afrentas se quedaron ahí. Entonces a mí se me quedó mucho esa historia y bueno, después escuché otra historia en Tlaxcala de un tipo que mató por piedad, mató a un perro, ¿no? Porque el perro estaba en el patio y nadie lo alimentaba y entonces sentía feo que todos los días ladraba y nadie le daba de comer. Entonces dijo, no, pues mejor le aventaba primero comida, pero luego el perro pues tampoco nadie le limpiaba y entonces ya apestaba bien feo. Y por piedad mató al perro y luego lo fueron a buscar para matarlo ese güey, pero se logró escapar, ¿no? Entonces toda esa historia la conjunté y bueno, empecé a molestar a dos amigos que viven allá en Nueva York, porque yo nunca he ido a Nueva York, y yo le decía, ¿cómo es el metro? ¿Y cómo, de dónde a dónde va? ¿Y qué pasa? ¿Y qué tipo de gente hay? Y luego le decía, saca fotos, güey, ¿no? En el metro para ver cómo es, de tal lado a tal lado, dónde viven. Irme haciendo como toda la imagen hasta que ya tuve el personaje en la cabeza y en realidad pues es simplemente eso, ¿no? O sea, voy contando cómo sale del trabajo hasta que lo encuentra el tipo pero él ya sabe que van a ir por él. Es como una sensación de fatalidad, ¿no? Él sabe que no puede escapar ese destino y esa era como la intención. No quería que la gente se sorprendiera de que, ay, al final lo mataron. No, que tú supieras desde un principio, pero que él aceptara como esta fatalidad. Porque yo decía, imagínate, o sea, te vas hasta tan lejos y de todos modos eso que hiciste te sigue, te persigue, ¿no? Hasta allá. Y eso es más o menos como hice el cuento, ¿no? O sea, ya tenía el personaje, ya tenía el contexto, lo empecé a escribir y pues lo escribí, o sea, la historia así sin pulir ni nada. Me la reventé como en un día y medio, pero pues ya lo había trabajado todo el tiempo en la cabeza, ¿no? Todo el tiempo estaba pensando en la cabeza. Luego, por ejemplo, estoy platicando con alguien y me cae el 20 de algo y entonces pues me voy, ¿no? Y digo, ay, güey, esto debería de quedar acá, y esto debería de ser así, y asado. Y ya llegas, ¿no? Y ya lo vacías. Yo sé que hay otros compañeros que van escribiendo poco a poco, que van como por bloques. Yo no puedo, yo un cuento sí lo tengo que escribir de corrido para que tenga el ritmo que quiero, ¿no? Que imprimirle. A ver, si te voy entendiendo bien. ¿Tienes esta anécdota, esta información que te llama la atención? ¿Haces toda una investigación a través de amigos, de libros, películas, en fin? Generas la atmósfera de una ciudad, en este caso Nueva York, que no conoces y te sientes ya listo para emprender ese corto viaje narrativo hacia ese final que ya vislumbrabas y en una sentada lo sueltas del cuento. Sí, así, tal cual, en una sola sentada. Pero ya después de haberlo trabajado mucho en la cabeza, ya hasta ese momento es como lo hago. Y pues me sale, ¿no? ¿Tu porcentaje de bateo qué tan común? O sea, de estos 30 de los que hablabas, de estos, ¿cuántos de esos te salieron en esa? O sea, que realmente terminaste ese primer borrador y dijiste, salvo errores gramaticales, ortográficos, ya está. Pues creo que todos, ¿no? Yo creo que cuando acabas el cuento dices, bueno, sí quedó bien, ¿no? Qué chingón, sí quedó bien. Y hay otros que lo acabas y acabas como medio frustrado, incluso hasta ya lo borras o lo dejas, ¿no? Pero estos todos siempre me dejaron con la sensación de que habían quedado bien, que habían estado bien. Pero no tienes un lector, o sea, terminas. Yo, por ejemplo, de Paco, que lo conozco muy bien, pues Paloma, su esposa, o sea, él no opina, no se atreve a opinar hasta que no lo lea Paloma, ¿no? Y si Paloma lo lee y le dice no, pues se regresa y lo vuelve.
No, afortunadamente sí tengo varios amigos, ¿no? Tengo 3, 4 amigos. Hay uno al que no le gusta nunca cómo escribo, entonces se lo mando siempre y ya me dice, no, pues sí, vas bien, ¿no? Así yo siempre como condescendiente, y ya digo, sí está chido. Y hay otros que se emocionan mucho y me dicen que sí les gustan, pero no hay como una retroalimentación. Y tengo un amigo en específico que sí me escribe y me dice, hace esto, se te fue esto, este personaje está bien. Y algunos de estos cuentos los trabajé en un taller que teníamos, bueno, un taller al que íbamos, varios amigos, después de unas cervecitas ya nos poníamos a leer, y yo era el alumno aplicado, ¿no? Porque éramos 10 o 8 o 7 y yo siempre llevaba mis copias con mi cuento, yo feliz, y pues ya les repartía. Entonces pues ahora yo sí aprovechaba ahí el taller, algunos no, porque sí, siempre lo tiene que leer alguien más, siempre tiene que haber alguien más que te lea, y dejarlos un buen tiempo a que reposen para poderlos ver de otra forma. Incluso hay cuentos que he leído que digo, órale, ¿a qué horas escribí esto, no? O sea, no, yo no recuerdo. O de los cuentos que escribí hace mucho tiempo que publiqué, a veces pues los encuentran, ¿no? Los libros en saldos o eso, y me escriben chavos al Facebook y me dicen, me gustó mucho este cuento, que yo ya ni me acuerdo qué cuento es ni qué personaje. Y entonces lo vuelvo a leer y ya me vuelve a gustar. Entonces yo creo que todos los cuentos o todo lo que escribe siempre debe de tener otro lector y una persona que dejar un espacio, ¿no? Para poder tener una visión mejor de él. ¿Y te gusta ponerte retos formales? Aquí estuvo, el jueves abrimos con Jorge Alberto Gudiño, que presentó la tercera novela de su comisario Zunzunegui. Y está escrita, yo no la he leído, pero dijo, está escrita en segunda persona. Y explicó aquí por qué, que tomó una decisión, le gustaba mucho el tiempo, cuando tú te hablas, cuando tú te enojas contigo mismo, te hablas de tú, te regañas en segunda persona. Y decía, le gustaba mucho, es muy difícil narrar así, pero le gustaba el tiempo presente y el desdoblamiento que le permitía en el personaje. Entonces pues, se fue para adelante y escribió la novela así. Y claramente es una apuesta formal que precede el escribir el cuento. ¿Tú haces cosas como esa? Pues a mí me gusta más bien que los cuentos sean como muy, muy reducidos, y juego con los tiempos verbales. A veces digo, para le funciona mejor en primera persona, funciona mejor en tercera persona. Y sí, siempre tienes que escoger, o sea, no es como... Uno de los autores que más me gusta es Richard Matheson. Y Richard Matheson, la verdad es que era bastante flojo. Maestro del punto de vista. Estás pensando, soy leyenda, ¿no? Por ejemplo. Sí. Pero siempre utilizaba la primera persona, ¿no? O sea, era como, pues no seas flojo, cambia, no sé, pero yo creo que a él le funcionaba para poder hacer esos juegos, ¿no? También yo no podría escribir siempre en primera persona o en segunda persona, ¿no? O sea, dependiendo del cuento, es como voy utilizando, y sí te haces así como ciertos retos, aunque tengo como, ¿cómo explicar? Tengo como una obsesión con que los cuentos sean muy secos y como que no poner florituras o muchos juegos verbales y cosas así. Incluso antes utilizaba mucho, porque leía muchos libros del 19, que ponía, y entonces el interlocutor dijo esto y esto y esto, y ahora solamente pongo, si se necesita y ahí se puede confundir, pongo dijo, pero si no, lo dejo así, ¿no? O sea, me gusta ahorrarme muchas palabras. Y hay otras personas, como por ejemplo Antonio Ortuño, que le gusta más la musicalidad y párrafos largos. A mí no me gusta, a mí me gusta más corto. Digo, tampoco me molesta. Por ejemplo, me gusta cómo escribe Ortuño, que tiene como esta, pues como cascada de palabras. A mí me gusta, ¿no? Es así como telegráfico. Y creo que es la dañadez de leer cuentos policíacos, ¿no? Que y en especial de los 30, 40, que son casi telegrafiados, ¿no? Que son así, paz, lo que va pasando, y que no hay como un aporte del autor, ¿no? O sea, tú vas poniendo como los hechos y el lector debe de ir
infiriendo lo que está pasando o dar ya él su aporte moral, ¿no? Como lector, aunque tú intentas que sean solamente hechos. Otra de las cosas que me gusta mucho de tu trabajo, del que también he leído, es tu crítica de cine. Estás escribiendo en Playboy, ¿no? Estás publicando. Y te encanta, yo nunca te he preguntado de esto, ¿te encanta el cine como de terror? Obviamente el policíaco, pero te encanta el cine de terror. Y yo nunca he entendido, digo, claramente hay muchas situaciones en una novela negra policíaca que invitan a ese mundo y a ese tipo de estética, de lenguaje, pero honestamente, te lo pregunto como alguien que siempre las escenas de horror a mí me hacen voltear, ¿no? Soy como pudoroso, ¿cómo alimenta? ¿Por qué te gusta ese y cómo alimenta ese cine, tu literatura policíaca, ¿no? A mí el cine, a mí me gusta todo, o sea, literalmente cuando te dicen a mí me gusta todo el cine, siempre dices, no es cierto, ¿no? Pero a mí sí, literalmente sí me gusta todo, desde, pues no sé, desde el cine de festival hasta el cine más rascuache y gacho, lo veo, algunos los adelanto, ¿no? Hay cosas, por ejemplo, Los Vengadores, todo eso las veo, pero le voy adelantando, ¿no? Nomás como para saber, no me gustan así tal cual, pero el cine de terror me gusta, el cine de terror en general me gusta porque es como hace una relación mítica contigo y aparte es algo que si no lo aprendiste a ver cuando eras joven, ya no te va a gustar después. Nunca, ya eso yo me he dado cuenta. La gente que no vio cine de terror cuando era niño o adolescente, ya no le va a gustar de grande porque no entiende que no es real, sino que es un juego. Son como los cuentos de hadas, ¿no? Los cuentos de hadas son muy crueles, pero porque son aleccionadores. Son cuentos donde la crueldad, la violencia, están llenos de violencia, ¿no? De rudeza. Pero comen a los niños, ¿no? Sí, los cocinan, los trituran, los engañan, y sus padres, ¿no? Las madrastras, les ponen madrastras, pero en los cuentos originales pues eran las mamás o los papás o los tíos. Y eso pasa en las películas de terror. Y muchas veces, en realidad, bueno, no muchas veces, siempre el monstruo es como es como esa parte tuya que no quieres ver, ¿no? Por ejemplo, o sea, que va más allá, es en realidad es como una metáfora de algo más, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Viernes 13, pues es innegable que es moralina más no poder, ¿no? Si tienes sexo... La virgen se acuesta con él y él inmediatamente la mata, sí, ¿no? Si tienes sexo te vas a morir. No debes de disfrutar, ¿no? Debes de resguardarte porque no te vas a morir. Es aleccionadora, parece tonto y absurdo y parece como transgresora, pero en realidad es muy conservadora esa película. Y que es una copia, bueno, es un copia, plagio, homenaje de Halloween, ¿no? Incluso hasta la música. Y en Halloween, la primera, la que hizo John Carpenter, pues es El Destino. Michael Myers, ¿no? Es un tipo imparable, que no hay manera de huir de él, ¿no? Es el destino, es así literalmente, y que va caminando y no hay manera como o sea, no hay ni ritos ni nada que lo puedan acabar. Y cada película de terror y cada temporada de películas de terror habla de los terrores de ese momento, de ese tiempo. No es por nada, pero, o sea, no es nada extraño que donde hubo más películas de terror, pues eran momentos de guerra, ¿no? Por ejemplo, las mejores películas del expresionismo alemán pues, se dieron en el tiempo de guerra. Cuando estaba Reagan, en la Guerra Fría, en el momento más álgido de la Guerra Fría, es cuando hubo un repunte de películas de terror muy alto, ¿no? Y así uno va viendo las películas de terror que hay en cada país y te vas dando cuenta qué es lo que le da miedo a esas personas. Por ejemplo, los japoneses, estoy seguro que le tienen un montón de miedo a las mujeres, porque todos sus espíritus son mujeres que se vengan de ellos, de los hombres, ¿no? Y en cambio el terror en México, o cuando menos las películas que han tenido más éxito, siempre es algo que viene desde hace mucho tiempo.
es algo que está entre nosotros y que de repente se asoma y nos latiguea, nos castiga, nos hace recordar eso. Y, por ejemplo, en Estados Unidos lo que les da más miedo pues, son los asesinos en serie. O sea, es el individualismo, ¿no? El psycho killer en realidad es el individualismo. Por eso me gustan un montón las películas de terror. O sea, la gente ve y pues, se queda como con el pastiche, como con el monstruo. Pero en realidad detrás de eso hay pues hay como un psicoanálisis. Pulsiones, ¿no? Ajá. Escondidas, no asumidas. Ahí atrás y que dicen, ¿por qué no hay un asesino, por qué no hay un psycho killer en Japón, ¿no? ¿Por qué eso no funciona? ¿Por qué no funcionaría en Japón? ¿Y por qué hay un vampiro? Es que está bien loco eso, un vampiro transexual en Suecia, ¿no? Eso les causa miedo, o sea, ¿por qué pasa eso? Así. Y vas viendo las películas de terror y de cada país, por eso me gusta ver, porque aparte es igual que el género negro, en todas partes del mundo hay películas policíacas y películas de terror. Y bueno, pasando al policíaco, también es interesante cómo refleja, o sea, en el caso de México, Paco ha dicho muchas veces en estos foros que es muy difícil imaginar una novela policíaca en un país como México, o no. Es decir, o asumes la incoherencia de la impartición de justicia, la absoluta falta de autoridad, los vacíos, y los vas llenando, o sea, lo que no puedes hacer es un whodunit, como dicen los gringos, ¿no? Un procedimiento donde se conjuntan evidencias. Eso en México no tiene sentido, ¿no? Aquí la justicia brilla por su ausencia, es deficitaria. ¿Cómo ves la relación? O sea, en el caso, ¿por qué leer, por qué escribir, en tu caso y nosotros, por qué leer novela policíaca mexicana hoy, ¿no? O sea, ahorita hiciste un análisis muy sesudo de los miedos detrás de las películas de terror. ¿Qué hay detrás de alguien? O sea, ¿qué estás buscando tú en nosotros como lectores, proponiéndonos relatos policíacos, ¿no? Pues mira, ahora sí que tomando en cuenta a Paco, antes de Taibo y antes del complot mongol, pues casi todos los que querían hacer novela policíaca en México, pues hacían, ¿quién es, no? ¿Quién es el asesino, el whodunit? Que es esta cosa inglesa donde la policía pues funciona y entonces se castiga al culpable, entonces hay una serie de sospechosos y al final alguien muy inteligente que es el positivismo actuando sobre el personaje va a descubrir quién es el asesino. Y bueno, cuando se traspasa a Estados Unidos, que es Hammett, Chandler, ¿no? Jim Thompson, pues ellos se dan cuenta que en Estados Unidos pues no hay justicia, aunque la ley y el orden y CSI digan que sí, en realidad pues sabes que no, ¿no? O sea, entonces por eso crece esto, ¿no? La novela negra, y donde te hace un muestrario de cómo está, pues de la podredumbre, ¿no? De los diferentes lugares. Hay una novela que yo siempre la pongo de ejemplo, que es de Hammett, que se llama Nightmare City, Ciudad Pesadilla, donde dices, pues es que ese es un pueblo de cualquier parte del norte, cabrón. O sea, es un pueblo que no recuerdo si es minero o petrolero, pero donde todo está podrido, ¿no? O sea, los ricos son unos pinches corruptos, la policía son unos corruptos, y de repente pues llega ahí un detective y lo único que logra hacer pues es que entre todos se maten, ¿no? Y dices, es que eso podría pasar aquí en México, ¿no? O sea, hay pueblos que están pues tomados por eso. Y bueno, cuando menos en la literatura, tú puedes hacer algún tipo de justicia poética, y qué es lo que pasa en pues muchas de las novelas, ¿no? Mexicanas, que tienen como este tono realista, por ejemplo, con Imanol Canellada, que incluso él es tan cabrón que nos puede hacer que simpaticemos, bueno, no que simpaticemos, sino que entendamos en Hotel de Arraigo, que yo creo que es la novela más dura que tiene, con tres personajes que deberías de odiar, ¿no? Pero que en esa novela entiendes lo que va pasando. Y bueno, yo en los cuentos lo único que quería así pues mostrar era como estas historias personales, ¿no? O sea, como estos
viacrucis, para aprovechar la palabra y la fecha, personales, Sábado de ¿no? Gloria, sí. Como estas cosas personales, como estas historias del vecino que abres la cortina y de repente lo ves y nunca sabes pues qué está pasando, ¿no? Yo la verdad es que soy muy chismoso, entonces yo sí abro la cortina y estoy viendo qué pasa, quiénes son, y de eso van los cuentos, ¿no? O sea, no hay policías, bueno, sí hay un par de policías, pero en general trato de mostrar como esa parte oscura pues de la sociedad, ¿no? Ya un día haré unos cuentos bonitos, felices, donde todos bailen y se quieran. Estoy pensando en ahorita que dijiste Hammett y Chandler, estoy terminando de visionar a Billy Wilder y esa película que hizo con Chandler como guionista de Double Indemnity, no sé cómo le pusieron en español, sobre un agente de seguros que se confabula con la esposa del personaje que van a matar y van a apelar a una cláusula de doble, ¿cómo se llama? Se van a pagar el doble porque va a morir en circunstancias. Es una película. En un accidente en tren. Tiene un accidente en tren, o sea, exacto. Si se muere y además se muere en un accidente en tren, les pagan el doble, ¿no? Esa es de ahí viene el título, ¿no? Y es brutal, o sea, es una película escrita por este novelista, probablemente de los... James Cain. Todos los novelistas negros admiran a Chandler y a Hammett, pero yo creo que particularmente a Chandler. La novela es de Cain, de James Cain. James Cain, el cartero suena dos veces. Y el guión lo hace Chandler. Lo hace Chandler con Wilder. Ajá, pero dice Chandler que llegó un día Cain y que le dijo: gracias por mejorar mi novela, te quedó increíble, le mejoras todos los diálogos. Y es que sí, porque Cain era un poquito reducido en habilidad, ¿no? En comparación con Chandler, pero a lo que iba con este vericueto tan largo es que cuando ellos tratan de adaptar la novela de Cain a una película, un relato negro, policíaco, una película en un Estados Unidos que está donde está empezando el código Hays y la censura y las cosas que se pueden decir. Entonces la manera de narrar, o sea, es la forma que toma, es alusiones, o sea, no puedes enseñar un beso, entonces, o no puedes enseñar cómo lo mata, entonces tienes que, o sea, ves las manos y luego ves la cara de la mujer que está viendo el asesinato, nunca ves las cosas, siempre las sugieren, o sea, a lo que iba es que los relatos negros más negros que yo conozco son los que aluden a las cosas, no las muestran, y creo que esa es una de las escuelas más... no sé si estás de acuerdo en eso, y eso es algo que también podemos encontrar en tu estética o... Sí, por ejemplo, a mí no me gusta solazarme en la violencia, incluso las películas de terror que más me gustan, no hay tanto gore. Cuando era chavo sí, obviamente me gustaban y veía cada porquería, pero en general, por ejemplo, hay una película que se llama Babadook, que todo es de una violencia tan contenida, tan cabrona. Es la relación de una mamá con su hijo, y el niño nace cuando se muere el padre, o sea, chocan porque se le está rompiendo la fuente a ella, entonces queda siempre una relación tirante entre la mamá y el hijo, porque el hijo nace cuando se muere el papá y ella se siente presionada, y entonces pues nunca hay así pues monstruo, bueno, sí hay un monstruo, pero es una sombra. Y también pasa en Double Indemnity, hay una parte muy sensual que solamente lo único que hacen es enseñar una cadenita de oro, ¿no?, que tiene ella en el pie, y cuando tienen sexo ellos solamente es medias luces, se abrazan y luego negro. Corte A, él tiene la camisa abierta. Exacto. Y se la está abrochando, pero las miradas, la forma en que está hecho esto, te da toda la idea de qué es lo que pasó, y a mí eso es lo que me gusta más, sugerir que sea como una hebra que va saliendo a contarlo todo, ¿no? Así de me metí 1000 drogas y hubo tantos muertos y eso, no sé, como que cuando enseñas tanto el monstruo, pues ya no funciona. Las películas de ahora tienen el problema que el director con el CGI, o sea, con la animación por computadora, el muñecazo digital, pueden hacer ya cualquier cosa.
Entonces todo el tiempo está el monstruo, y lo que antes pasaba es que tenían que tener, como tenían tan poco dinero y podían hacer tan poquitas cosas, tenían que guardar el monstruo para momentos muy específicos. Entonces ahorita desde el principio pues te van soltando ya el monstruo, y yo creo que lo mejor es ir siempre guardando el monstruo, ¿no? Lo corrupto, irlo escondiendo, y solamente utilizarlo cuando sea el momento preciso. O cuando menos eso es como lo que yo pienso, y espero que eso lo logre, ¿no? En los cuentos, ya lo dirán los lectores. ¿Y por qué leer hoy, Iván? ¿Por qué leer y no ver? O sea, hay que convencerlos. Yo creo en eso. Yo creo que leer, la estructura mental, o sea, el lenguaje del cine forma unos músculos y el lenguaje de la literatura forma otros músculos, ¿no? Leer un relato policíaco no equivale a ver una película. Ahorita estamos hablando de transiciones, ¿no? De cómo una novela se convirtió en una película de Billy Wilder y las decisiones que tuvieron que tomar para que visualmente... Pero, ¿cuál sería tu argumento? Es que necesitamos convencerlos. Veo las caras y no los veo muy convencidos de que tienen que leer, que se tienen que llevar estos 12 relatos policíacos de Iván Farías. ¿Por qué demonios hoy que tienen Netflix, Prime, tantas 50,000 opciones? Además, aprietas un dedo, no tienes ni que estar deteniéndolo en la cama, ni poniéndotelo a la luz. Todo ese esfuerzo tremendo. Bueno, porque en general como el arte... El buen arte, el buen cine, te exige, ¿no? Nosotros luego ya queremos películas pues que no te exijan, ¿no? Nada más estar así botado y viendo. Y los libros te interpelan, te hablan, te dicen, te solicitan, hacen que te muevas. Y yo creo que por eso a mí me gusta mucho leer, ¿no? O sea, no leo tanto como cuando era más joven, que tienes quién sabe... ¿Cómo le haces? Pero tienes días de 48 horas y ahorita pues no, ya nada más tengo 1 hora para leer, hora y media, pero siempre la ocupo, y creo que leer hace que pues que te metas, ¿no? Ya cuando empiezas a leer más rutinariamente, deja de ser como un dolor y empiezas a crear una película en la cabeza. Y no solamente eso, hay autores que incluso te hacen sentir el olor, el miedo o el mismo placer, ¿no? Hace poco, por ejemplo, volví a leer, porque ya van 3 veces que leo las memorias del que hizo A Toda Máquina, ¿cómo se llama? Ismael Rodríguez. No sé. Volví a leer otra vez. Decías el actor, ¿no? No, volví a leer las memorias de Ismael Rodríguez, que por cierto las venden aquí. Está bien barata. Y entonces vuelves a entender, primero te traspasas a ese tiempo y vuelves a entender muchas otras cosas de esas películas que tú viste. Entonces ya viste la película, pero aparte vas entendiendo otras cosas a través de la literatura. Y bueno, hay algunos cuentistas, hay algunos novelistas que no importa cuántas veces ya hayas leído ese libro, te vuelve, dependiendo la edad que tengas o el tiempo en el que estás, te vuelve a hablar de otra forma, te vuelve a interpelar de otra forma, y bueno, pues también se vuelve como un amigo el libro, ¿no? O sea, estarlo cargando, llevándolo, sentir. Yo tengo una Kindle, pero pues solamente la utilizo para los libros de más de 300 páginas, que siempre te cansas, pero no hay nada como traer el libro, doblarlo, verlo, marcarlo, regresar, ¿no? No necesitas estar haciéndole así, sino ya nada más volteas la página, ¿no? A mí me gusta mucho leer, y no hay de otra forma que la gente lea más que pues viéndote leer, ¿no? Recuerdo que cuando trabajaba en una oficina de prensa, los policías empezaron a leer porque siempre me veían con un libro. Me decían, ¿a poco sí, joven? ¿A poco sí está bien? Y ya les empecé a dejar 1 o 2 libros, ¿no? Les dejé uno de Bukowski, por ejemplo. Uno de los policías tardó como 4 meses en leerlo, pero lo leyó y me pidió otro libro, y ya poco a poco fue reduciendo. Pero yo creo que empiezan a leer la gente que está cerca de ti cuando te ven a ti leer, ¿no? Y más cuando llegas y les platicas, oye, es que pasó esto en este libro, o este personaje. A mí siempre me gustó mucho, a diferencia de ahora que está de moda los spoilers, a mí siempre me gustó que me contaran los libros y las películas.
que me la contaran toda. A mí no me importaba, porque ya la experiencia de tú ya tenerla cambiaba eso. O sea, tú ya sabías que iba a pasar, pero no sabías cómo iba a pasar. ¿Cómo te iba a transformar a ti? Sí, así es. O sea, ya sabes, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo de ejemplo que en Psicosis, pues la mamá no existe, ¿no? Pero eso no importa. Eso no importa porque ya lo sabes de entrada. Digo, esa película tiene más de 60, 70 años, hay chistes, referencias, tú ya sabes que pasa eso, pero cuando ves la película o lees el libro, que son diferentes, muy diferentes, vuelves a tener una experiencia diferente con ellos y empiezas a entender ciertas cosas que habías pasado de... O sea, que un libro o una película es mucho más que la anécdota. Y eso es lo importante. Bueno, también en el sentido, siguiendo tu idea, es algo personal, ¿no? Te están leyendo a ti. O sea, aquí te están escuchando, ¿no? Iván Farías existe, Iván Farías escribe novela y cuentos relatos policíacos. Te están escuchando, están entrando digamos, en tu proceso mental, y leer es una comunicación. Una película es un ejercicio colectivo, coral, todos lo entendemos así. La música, por lo general, también son ensambles. La literatura, la gran literatura de veras para mí es enchufarte al cerebro de otra persona. O sea, hay una frase por ahí, ya no sé si, creo que sí es una película, que dice, leemos para saber que no estamos solos, ¿no? Conectas con Iván Farías, es una cosa mágica de veras. Y creo que este tipo de foros en los que además los que dedican su tiempo y sus esfuerzos a producir piezas como las que describes, piezas perfectas que aspiran a esos equilibrios, pues también nos enseñan cómo ordenar, cómo todo ese proceso se puede convertir en algo hermoso, ¿no? Pues incluso se llama el libro de Chandler, es una recopilación de cartas, y en una de las cartas dice, es que mis mejores amigos ya están muertos, y se refería a todos los tipos que han leído, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, pues yo siento que soy amigo de Chandler, o sea, pero no porque esté loco, sino porque lo lees y lo sientes tan cercano, y es meterte tanto en su cabeza. Primero leer las novelas y luego ese otro género, el epistolar, que se está perdiendo por el correo electrónico, ¿no? Y eso, yo a veces intento mandar cartas, pero las cartas de las personas, las cartas, ¿no? Así, es como encontrarlos desnudos, como encontrarlos pues en su casa, y es de verdad pensar que lo conoces, ¿no? Meterte en su cabeza, como dices, enchufarte a su cabeza. Me gustan mucho las cartas. Y eso fue cuando trabajé en la librería, teníamos una sección de epistolar. Entonces me leí un montón de cartas, ¿no? Y te vas enterando de otras cosas y vas sintiendo que son gente cercana a ti, ¿no? Hay muchos autores que los sientes cercanos, aunque pues ya están muertos o están lejos, o no existe la posibilidad alguna de que un día sean amigos, ¿no? En la feria pasada presentaste Crónicas del Piso de Venta, un libro de crónicas de tus años en El Péndulo y otras librerías donde vendías y recomendabas. Y me encanta, eres un gran recomendador. ¿Por qué no nos recomiendas hoy, a manera de final, algún otro libro de los que hayas leído con tu estilo y como si nos véndenos un libro hoy aquí? Híjole, pues eso sí, las memorias. Digo, además de esto, obviamente. Sí, yo les recomiendo mucho leer las memorias que les comentaba, de Ismael Rodríguez. Les digo que es un librito chiquito. El libro de cartas, que también tiene, en la parte final, tiene unos artículos, y se llama Mis mejores amigos. A mis mejores amigos no los he visto nunca. Se llama así el libro, es un libro chiquito. ¿Qué otra cosa he leído últimamente? Es que casi todo lo que he leído ha llegado como importado. Por ejemplo, Cruz, de Nicolás Ferraro, que también me gustó mucho. Ese también está con Nitro, creo que está por acá, si no debe estar en el resto de las librerías. Es un argentino que escribe muy bien, tiene un manejo del slang. Al principio los va
los va como a sacar un poco de onda porque pues sí tienes que aprender un poquito más, pero conforme vas leyendo vas entendiendo lo que está pasando y sucede en la triple frontera, ¿no? Entre Argentina, Uruguay y Brasil. Es una familia de malandrines. ¿Qué otra cosa he leído últimamente? La filosofía de la ciencia ficción, que es un libro que hace un filósofo que publica muy interesante en España, y entonces agarra 35 películas de ciencia ficción y te las va comentando, pero no desde el punto de vista cinematográfico, sino desde el punto de vista filosófico, y te va diciendo si son películas conservadoras, si son anticientificistas, ¿no? Y eso a mí me pareció bien curioso, porque casi siempre te mencionan que el director y esto, y él nada más se centra específicamente en qué es lo que de qué trata la película de una manera filosófica. Y tiene mucho humor, mucho humor. Aparte el tipo también es científico, entonces a veces critica algunas cosas de las películas y donde él mismo se pitorrea, ¿no? Entonces habla del Día de la Independencia, habla de Star Trek y te dice por qué Star Wars no es una película de ciencia ficción, que eso estaría bueno un día platicar sobre eso. Y alaba mucho. ¿Quieres que hagamos una mesa sobre por qué Star Wars no es una película de ciencia ficción? Y alaba mucho Star Trek, que es una serie bien ñoña, pero que a mí me gusta mucho, y habla sobre cómo en esta serie pues la ciencia te puede ayudar a que todo funcione mejor, ¿no? Que se resuelvan muchas cosas. Bueno, pues esos son como 3 libros que les recomiendo, y que pues cualquiera de ellos van a disfrutar, y el que van a presentar después, el de Relatos de la Sala Oscura, con esta Fernanda Solórzano. Es un librazo, a mí me gustó mucho. También fue de esos libros que me leí como en 2 días, 3 días, y no lo pude leer más rápido porque pues tenía que trabajar y está bien choncho. Pero está bien divertido porque incluso hasta a ella, que no le gusta esta película de Tom Hanks, la de Forrest Gump, habla de la película y justifica por qué habla de esa película que a ella no le gusta. Y logra un ensayo muy bueno, ¿no? Logra un ensayo. Obviamente me gusta de todos los ensayos que tiene ahí, que puedes leerlos salteados, ¿no? Yo lo hice así, empecé con el de Taxi Driver y volví a leer el de Taxi Driver al final. Es un ensayo muy bueno. Y fíjense que ya he leído muchísimos libros sobre Taxi Driver, que hay muchísimo, ¿no? Es un buen libro. Pues nada más esos serían. Y obviamente el mío, que es muy bueno. Y pues no, nada más decirles que si ya acabamos. Sí, nos queda un poquito de tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que se vaya Iván. Aquí el libro va a estar en esta mesa, aquí va a estar Iván firmando a 100 pesos. Nitro Press, estás publicando, platícanos nada más un poquito de quién es Nitro Press, porque estás publicando mucho con ellos últimamente, ¿no? Pues es que es mi tío. No, Mauricio Vares lo conozco desde hace mucho tiempo. Es un tipo que es muy afable y que aparte de verdad es un gran editor. Te revisa, te habla. Él trabaja de noche, entonces luego te habla o te manda mensaje 2 de la mañana, 3 de la mañana. Te dice, oye, ¿cómo ves esta línea? Yo creo que debería de cambiarla, de hacerle así. En realidad son muy pocas personas. O sea, las caras conocidas son Mauricio Vares, que es el editor, y Lilia Barajas, que es la diseñadora, pero pues parece que son como un consorcio porque trabajan mucho, entonces mandan libros acá, allá, y le dan su espacio a cada libro. Parece como que publican mucho, pero en realidad publican poco, pero trabajan mucho con el autor, hacen una buena distribución. Y pues bueno, ¿están publicando exclusivamente literatura negra? Tienen una colección de literatura negra y otra es como general, y tienen aparte una de periodismo que se llama Letras Rojas, donde han publicado, por ejemplo, de una chica de Sonora que se llama Silvia Arbizu. Tiene 2 libros, uno que se llama Celdas Rosas y Mujeres que Matan. Es una chica que cuenta desde
que hace periodismo gonzo porque está dentro de la cárcel, y desde ahí cuenta la historia de sus compañeras, pero la chica tiene una habilidad para narrar. El último, el de Celdas Rosas, la historia de Celdas Rosas, a mí no es exageración, a mí me hizo llorar, ¿no? O sea, yo me puse a llorar y le hablé a Mauricio, le digo, oye, no seas cabrón, me hubieras avisado. Sientes, es terrible, ¿no? Los niños en la cárcel que tienen que vivir con la mamá y todo eso. Y bueno, pues sí tienen como pues como este gusto por las cosas oscuras, entonces yo creo que por eso nos llevamos tan bien, Lilia y Mauricio. Bueno, pues Iván, muchísimas gracias. ¿No había ninguna pregunta entonces, o sí? Ah. ¿De quién es el de la filosofía de la ciencia ficción? Híjole, no recuerdo el nombre, no recuerdo, solamente se llama así, La filosofía de la ciencia ficción, lo edita ARPA, y luego lo vas a reconocer porque tiene a Spock de un lado y a Robocop del otro, unos dibujos, como no pueden pagar derechos, pues tienen que hacer dibujos, ¿no? Pues es que como estamos transmitiendo, si no hablan al micrófono, si no es mucha molestia, si puedes hacer la pregunta aquí para que los que nos están viendo a distancia lo puedan escuchar, ¿no? ¿Qué opinión tienes del autor Luis Espota, que ya no le hacen mucho caso, y por qué no lo han reeditado? A Luis Espota sí lo han reeditado. Fíjese que hay unos fans en los que yo me incluyo, que siempre estamos pidiendo, ¿no? que lo reeditan. Editorial Siglo XXI sacó su, ¿qué sería? Pentalogía, sectalogía del poder, y Editorial Planeta ha reeditado Más Coronas tiene el hambre, y obviamente el que nunca han dejado de reeditar, que es Casi el Paraíso, ¿no? Ese siempre, yo con ese lo conocía, y luego es un tipo con muchos claroscuros. A mí me gusta mucho lo que escribe, aunque a veces él estaba muy del lado del poder y luego era como muy crítico y así iba pimponeando. Apenas conseguí un libro que le pagó Luis Echeverría para una gira donde él Luis Espota con Luis Echeverría a una gira por el mundo. Empezaron en Canadá y pues te iba contando cosas pues muy curiosas, ¿no? O sea, todavía estaba la Unión Soviética y cómo se relacionaban con la Unión Soviética, cómo criticaban a los ingleses, no sé, estaba muy, muy bueno. Y yo he escrito un par de cosas sobre Luis Espota, en específico sobre lucha libre y box, que él fue director del CMB también, nada más. ¿Alguien más? Bueno, pues Iván, muchísimas gracias, estamos sobre la hora ya. Aquí va a estar en la mesa, de veras aprovechen, tipos que no duermen, por la noche de Iván Farías, 12 cuentos negros, bien escritos, pulidos, sí, por una mente que pues ya tuvieron una probadita de Iván. Iván, muchas gracias, un aplauso para Iván, por favor. Y no se muevan, porque viene ahora Armando Bartra. Vamos a hacer una pequeña pausa de unos 2-3 minutos, estamos casi sobre las 4. Se va a presentar este libro de los herederos de